Qué bendición saludarles, qué bendición estar aquí en la casa de Papá Dios. Bueno, se está apagando el sonido. Quiero saber si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, que nos levante la mano, alguien que viene al auditorio hoy. Bienvenida, bienvenido, bienvenido. Demos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Qué bueno saludarles, qué bueno saber que estamos en la casa de Papá Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Papá Dios. Bueno, estamos, para los que no me conocen, mi nombre es Richard Rodríguez, por la misericordia del Señor soy el pastor de este lugar. Y bueno, les damos la bienvenida ya a los que están aquí, pero también a los que están a través de Facebook conectados en este momento, los que se irán a conectar más tarde a través de la plataforma de YouTube. Entonces les damos la bienvenida a todos. Denle un aplauso al Señor, que se escuche fuerte, que está la iglesia del Señor adorando, glorificando al Señor. Amén. Bueno, estamos generando cultura de reino. ¿Se acuerdan? Estamos generando cultura de reino. Y como estamos generando cultura de reino, entonces vamos a hacer varias cosas. La primera, apague su celular. Eso es cultura de reino. No hay sea que de pronto estamos dando algo preciso, le llegó y tú estás ahí concentrado y preciso, llegó un mensaje o algo así. Entonces apaga el celular. Si tienes ahí la Biblia en el celular, pues déjalo en modo de avión para que solo puedas leer la Biblia, que no entre mensajes, que no entre nada. ¿Listo? Segundo, procura no pararte mientras estás en el tiempo de la palabra, para no interrumpir. ¿Listo? Son 45 minutos que te vamos a tratar de que la palabra del Señor llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Así que prepárate. ¿Listo? Y con esto en nuestra mente vamos a disponernos a la palabra de Dios. Bueno, en nuestro país, y ustedes ya saben, yo no sé si eran todos, sino que hay un adagio y es que un refrán, que cuando alguien se quiere pasar una fila o cuando alguien tiene como privilegios, uno le dice, es que usted tiene corona, ¿cierto? Como para decir, es que usted tiene un privilegio. Yo no sé si será en todos los lados, pero aquí hay ese, cuando uno dice, usted tiene corona, es que no va a hacer la fila, o es que a usted lo van a atender primero porque que tiene algo especial. ¿Listo? Así que hoy vamos a hablar justamente de coronas, ¿listo? De las coronas que el Señor nos entrega, pero antes de hablar de ello, tenemos que ir a la historia, y en la historia nos cuenta que el emperador romano, en la época en que Roma era gobernada por los emperadores romanos, ellos estaban en su gobierno, tenían muchas provincias y algunas de esas provincias, sobre esas provincias tenían reyes. ¿Listo? Entonces, de tiempo en tiempo ellos llamaban a los reyes, ¿sí? Y los llamaban para que los reyes llegaran con sus coronas reales, o sea, eran reyes súbditos, porque el que mandaba ahí era el emperador, de tal manera que uno encuentra, por ejemplo, en la palabra que uno encuentra el rey Herodes, ¿cierto? Y dice, ¿cómo puede ser el rey si adicional están en el Imperio Romano? Es que el Imperio Romano, el César mandaba y tenía bajo su mando, su gobierno, otros reyes. Y los reyes los mandaban a llamar de todas las provincias, y ellos llegaban y cogían las coronas que tenían y se postraban delante del César y rendían las coronas delante del César. Esto era como un tributo para decirle ahí al César, nosotros podemos gobernar porque tú nos permites gobernar. Entonces, ¿qué hacía el César? El César cogía después esas coronas, se las volvía a colocar y les volvía a decir, listo, pueden seguir con su labor. ¿Listo? Porque con ese acto él les estaba dando la autoridad para que siguieran gobernando, pero el que mandaba era el César romano. ¿Listo? El emperador. Entonces, ya con esto en nuestra mente entendemos muchas cosas de las que están aquí en cuanto a las coronas en la palabra. La palabra del Señor vamos a conseguir en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4 dice la palabra del Señor
que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hay que aclarar quiénes son esos 24 ancianos. Esos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a las 12 apóstoles, ¿listo? Y están allí y representan a toda la humanidad a través de la historia que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Entonces están ahí todos los redimidos en representación de todos, ¿listo? Y dice ahí que ellos estaban con vestiduras blancas, con coronas de oro, ¿en dónde? En sus cabezas, ¿listo? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 4 versículo 10. Y dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas de triunfo delante del trono diciendo, ¿listo? Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando ellos estaban allí o cuando ellos van a estar allí, van a coger sus coronas y las van a depositar, pero las van a depositar no ante un emperador romano, porque el emperador ya pasó, él murió. Van a depositarlas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que un día estuvo muerto, pero resucitó a los 3 días y es el Rey del universo que gobierna, nos gobierna nuestro corazón, que gobierna en el cielo, gobierna en la tierra, porque nuestro Rey de Reyes reina ahora y sigue sentado en su trono. ¿Quién lo cree? Y ellos llegan y dicen que cogen sus coronas y las depositan delante del rey. ¿Usted se imagina ese momento? Usted medio se puede alcanzar y mencionar, uno está en el cielo, ahí está Jesucristo y uno se arrodillado depositando la corona. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de las coronas, justamente como yo les dije, de las coronas que están allí. Las coronas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son los hechos o las obras que los cristianos hacen para glorificar el nombre del Señor. ¿Listo? Son acciones que hacemos nosotros para glorificar. Entonces, dependiendo de la acción que nosotros hagamos, nos van a ser otorgadas coronas. Y esas coronas son para rendirlas ante Jesús. Ahora, quiero aclarar, cuando hablamos de obrar, no estamos diciendo que la salvación es por obras, no, señor. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, dice que la salvación es por gracia por medio de la fe, y después sigue diciendo no por obras para que ninguno se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 y 9, ¿listo? Porque fuimos creados, el versículo 10 en Efesios, para buenas obras. Y la palabra creados allí es la palabra recrear. Es decir que cuando llegamos a los pies del Señor, Dios nos hizo o nos da lo que necesitamos para obrar bien. O sea, no obramos bien para ganarnos la salvación. Obramos bien porque ya somos salvos. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Nadie se gana la salvación por obrar bien. La salvación es por gracia, un favor inmerecido. Lo que nosotros necesitamos depositar nuestra fe y nuestro arrepentimiento, es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que aclarado esto, vamos a ver que a los cristianos se nos dan unas coronas, que son unos premios especiales que Dios va a entregar a muchos de sus hijos, y que esas son las coronas que muchos de sus hijos o todos los que las reciban van a depositar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces hoy vamos a aprender justamente de las coronas y el título es ¿y tú tienes corona? Reflexiona, ¿será que ya tengo corona? Para que cuando te digan, oiga, ¿y usted tiene corona? Tú puedas decir, sí, yo ya tengo una corona. Amén. Entonces, ¿y tú tienes corona? Cierra tus ojos ahí, dile al Señor, Señor, ¿ya tengo corona? Porque el único que puede responder eso es Jesús. ¿Listo? Entonces, con esto en nuestra mente, mis queridos hermanos, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son las coronas que Dios entrega a los creyentes por las obras que realizan? Perdónenme la pregunta muy larga, pero era necesaria. ¿Cuáles son las coronas que Dios entrega a los creyentes? O sea, eso los incrédulos no la van a recibir. Por las obras que realizan para glorificar el nombre de Jesucristo. ¿Listo? ¿Cuáles son esas coronas? Esos premios. La primera corona que vamos a ver es la corona incorruptible. Significa santidad. ¿Listo?
Yo le coloqué ahí entre paréntesis la santidad. Entonces vayan conmigo rápidamente a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y al 27. Segundito. La palabra del Señor entonces nos dice lo siguiente en primera de Corintios 9. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hechos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Cuál es esa corona corruptible? O sea, algo que se corrompe. Porque los atletas recibían unas coronas hechos con unas ramas que, pues, hacer unas ramas obviamente al poco tiempo se marchitaban, se corrompían, se dañaban, se destruían. Entonces, por eso dice, los luchadores, los atletas corren por esos premios para que les colocaran. ¿Listo? Y dice aquí la palabra: pero nosotros una corona incorruptible, una que no se daña, una que no se marchita. ¿Listo? Esa es la corona incorruptible. ¿Listo? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando en primera a los Corintios de sus derechos como apóstol. Y él está diciendo, bueno, que él también tiene derecho a predicar del evangelio. Él también tiene derecho a predicar del evangelio y aún recibir remuneración por la predicación del evangelio, así como otros apóstoles también lo reciben. Y lo dice aquí atrás en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea que él está hablando con otros apóstoles y él está diciendo: yo también tengo derecho a trabajar para la obra del Señor y fruto de ese trabajo recibir un alimento físico, una remuneración económica. ¿Listo? Porque el trabajo en el evangelio es un trabajo y muy bonito. Amén. O sea, ya les he dicho antes, si alguien le dice: ¿en qué trabaja su pastor? Pues aquí trabajo. Llego a las 6:30 y salgo a las 6:30 de la tarde si no hago visitas. Es mi trabajo. Así que es un trabajo y muy hermoso, muy digno. ¿Listo? Entonces el apóstol Pablo está hablando de sus derechos como apóstol y van a hablar de otros derechos, como el derecho a casarse, como el derecho a tener una familia, ¿sí? De todos esos derechos. Entonces, después de hablar de todos los derechos que él tiene, él va a decir: pero para mí lo más importante es correr de tal manera que me pueda ganar una corona. Esa corona es la corona incorruptible. ¿Y por qué lo llamamos santidad? La corona de la santidad. Porque Pablo está diciendo que así mismo se abstiene como un atleta se abstiene para obtener el premio. Un atleta pues no consume, ¿cierto?, la misma comida que todo el mundo. Pues tiene que bajarle, ¿cierto?, a los alimentos que comeríamos el promedio. ¿Listo? Un atleta pues no se puede dar el lujo de comerse un sancochito ahorita igual que nosotros. Digan amén. Los que pensaron. Los que no lo han pensado, piénselo y aún invitan si quieren. Entonces no puede hacerlo porque tiene que abstenerse. Un atleta se levanta temprano. Un atleta sabe que si quiere ganar le toca todos los días abstenerse de cosas que los demás podrían disfrutar. Y sabe, cuando está hablando de eso, está hablando de santidad. Por eso es que Pablo diría por allá en segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, dice: perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dice: por cuanto tenemos tan grande cantidad de promesas, perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. ¿Qué quiere decir perfeccionar la santidad? Que cada día crezcamos en santidad. Y alguien puede decir: ¿qué es eso? Santidad es la aureola que nos enseñaban, ¿cierto? No, eso no es. Santidad no es la aureola de personas que supuestamente hicieron algunas cosas y les ponen una aureola, ¿no?, como santos en la religión tradicional. No es eso. La santidad
según la palabra del Señor, es apartarnos cada día más del pecado del mundo y apartarnos cada vez más para Dios. ¿Listo? Entonces vean doble vía. Una parte se aparta uno del mundo, del pecado, de la carne, pero con el objetivo de apartarse más para Dios, de acercarse más para Dios. Entonces el apóstol Pablo llega y dice: yo me quiero ganar esa corona. Y llega y la deja ahí para que todo aquel que se la quiera ganar lo pueda hacer. Entonces esta es una invitación a que nosotros cada día procuremos alejarnos más del mundo y del pecado, mis queridos hermanos. Porque es que hay cristianos que viven como unos alumnos que yo tuve. Yo dicté clases hace muchos años en un colegio, en la primaria, y estaba dictando clases y pónganle que yo les conté a algunos la historia. Yo dictaba el grado segundo. Imagínense, niños de segundo de primaria. Y esos benditos chinos, ¿sabes qué hacían? Ya sabían sumar y sacar el promedio. Entonces ellos sabían que si en una se llevaban 5 y en la otra se sacaban menos nota, promediaban. O sea que si sacaron 5, en la otra 1, 5 más 1, 6, y al dividir 3 pasaban. Y muchos, y siendo tan peladitos, chinos benditos, para eso sí eran bien hábiles, y llegan y me decían: ¿cuánto me falta para pasar? Profesor, ¿cuánto me falta para pasar? ¿Sabe? Hay cristianos que parece que le dijeran eso al Señor. Cogen el mundo, se untan del mundo y dicen: pero es que esto no es tan malo. Es que es un poquito, es un poquito de mundo. Ay, eso tampoco. Malo, aquel que ya adulteró, ese sí ya pailas, dirían por ahí. Pero yo apenas es una miradita y un coqueteo con el mundo. Mis hermanos, el único que sabe quién es salvo o no es Dios. Amén. El asunto es que muchos cristianos están queriendo pasar raspados. El problema de cuando un alumno se acostumbra a pasar raspado es que puede ser que pase, pero puede ser que se quede. Porque con 2.9 no lo pasan en el cielo, hermano. O saca la santidad o se va santo, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces esta es una corona que estamos invitados todos a ganarla. Pero pues unos la van a obtener porque realmente despreciaron las cosas del mundo y dicen: yo quiero cada día más acercarme a Dios, yo quiero cada día más agradar a Dios, yo quiero cada día más morir al pecado, yo quiero cada día más ser olor fragante ante la presencia del Señor. Y a esos que están cada día en esa búsqueda de ser olor fragante delante de la presencia del Señor, la Biblia dice que les será otorgada una corona, que es la corona incorruptible, la que no se daña, la que no se marchita, la que podrá ofrecerle a su Salvador. Aleluya. Mi hermano, por eso Pablo dice: corran como si la pudieran obtener, como si dependiera usted, pero dependiendo es del Espíritu Santo, haciendo lo que le corresponde, pero sabiendo que es gracias al Señor el que la puede hacer. Amén. Gracias a nuestro Señor, es el único que nos ayuda para poder llegar a ese objetivo. Así que muchos obtendrán la corona, ¿qué? Incorruptible. Pero no quiere decir que los que no la obtengan no tengan que ser santos. Claro que sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Efesios capítulo 5 también nos dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, no es que si yo quiero ser santo, es que la Biblia dice: sean santos como yo soy santo. 1 Pedro 1:22. Sean santos como yo soy santo. Es una orden que el Señor está mandando. Ahora, la segunda corona. ¿Cuáles son las coronas que Dios entrega a los creyentes por las obras que realizan para glorificar el nombre del Señor? Porque la santidad es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Número 2, la corona de gozo. Yo le coloqué aquí entre paréntesis el evangelismo. Son a los ganadores de almas. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera a los Tesalonicenses, que está después de segunda a los Tesalonicenses. Y no hay tercera a los Tesalonicenses, así que no la busquen. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces vamos a ver a cuáles eso se refiere.
¿A cuáles vosotros se refiere? Porque le está diciendo, mi corona son, ¿sí?, lo que yo voy a presentar. Y entonces esos vosotros están ahí en el contexto anterior. Vayan conmigo a Primera Tesalonicenses capítulo 2, perdón, versículo del 13 en adelante. Y aquí nos van a aclarar quiénes son esos vosotros. ¿Listo? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 14. Así que cuando está hablando aquí la palabra del Señor, ¿de quiénes esos vosotros? Está hablando de aquellas personas a las que Pablo les compartió el evangelio. Llegaron a los pies del Señor y comenzaron una vida cristiana, algunos incluso con persecución. ¿Listo? Entonces está diciendo, a mí me goza es ver que ustedes ya no están en el mundo. A mí me goza que ustedes ya están en las cosas de Dios, ¿sí? Ese es mi gozo. Y entonces dice Pablo aquí en en Tesalonicenses 2:19, lo que vimos el primer versículo, en Primera 2:19, dice que es una corona de gozo. Él se gozaba por las personas que llegaran a los pies del Señor. Y esas son de esas coronas que el Señor tiene reservadas para aquellos que cuando los callan les salen letreritos. Gente, no hable de Jesús y le salen a unos letreritos. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Arrepiéntete, conviértete al Señor, amén. Así es, Él dice ahí a los que aman, ¿cierto? Entonces es una corona de gozo. ¿Y por qué de gozo? Oiga, porque es alegría y gozo saber que alguien no se va para el infierno, hermanos. El gozo más grande que pueda saber uno para su familia es saber que su familia no se va a ir para el cochino infierno, sino que se va a ir con nosotros cuando Cristo toque la trompeta y lleve su iglesia, si es que estamos vivos, amén. Aleluya, Jesús. Así que esa corona de gozo está reservada para esos ganadores de almas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mire Timoteo, en la segunda carta del Pablo a Timoteo le dice, en el capítulo 4, desde el versículo 12 en adelante, le dice, hermano Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿se acuerda? Pablo lo dejó como pastor en Éfeso, y le dice, Timoteo, hijo, yo te encargo esto, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que instes a todos a que se conviertan al Señor Jesús, que les hables en todo momento, es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Y después le dice estas palabras, dice, cumple tu obra de evangelista. Yo digo, Timoteo allá, sí Señor. Le estaba diciendo, mis hermanos, que hiciera lo que tuviera a su alcance para que muchos otros llegaran a los pies del Señor. Algo que tenemos que aclarar, yo no hago cristianos, tú no haces cristianos, nadie hace cristianos, el único que hace cristianos es el Espíritu Santo, amén. Pero en ese hacer cristianos el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros para que llevemos las buenas nuevas de salvación, para que nosotros les compartamos a otros que Cristo es el único que salva, que Cristo es el único que restaura, que Cristo es el único que sana, que Cristo es el único que liberta y que sin Cristo no hay salvación, que solo es a través de Cristo que llegamos al cielo, aleluya. Es más, el Señor muere y resucita y se aparece a sus discípulos, y Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 llega y le dice toda potestad, toda autoridad, está hablando como rey que es, y le dice toda autoridad me es dada, ¿listo? Por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿cierto? Y les están mandando una orden de hacer discípulos. Pero para que alguien sea un discípulo primero tiene que ser un creyente, porque no puede haber un discípulo si no ha sido creyente, es obvio. Entonces lo que les está diciendo, vayan y prediquen. Hay otra parte que les dice, fuércelos a entrar, que ya le dijo, vuélvale a decir,
que ya le dijo, vuélvale y repítale y repítale y repítale, hasta que ese corazón endurecido se quebrante por el poder y el amor de Jesucristo, amén. Dígale y vuélvale a decir, ¿qué tal si esta Navidad que estamos pensando, ay, yo qué le voy a regalar a mi tío, yo qué le voy a regalar, ay, el viejito se ha portado bien conmigo, mire, este año dirían por ahí los jóvenes me llevan la buena, ¿y yo qué hago? No, yo tengo que, estoy actualizando mi vocabulario. Entonces, ¿yo qué hago para demostrarle mi afecto? ¿Sí? ¿Sabes? Si ese viejito no conoce de Cristo, vuélvale a compartir de Cristo. Ya tiene una Biblia, pues regálele otra, a ver si esta sí la va a leer, amén. Pero cumple tu obra de evangelista, porque eso no es solamente para unos. Pero la palabra del Señor sí nos dice que hay unos que aman el evangelismo. Hay unas personas que de verdad no se quedan calladas, hermano. Donde las llevan, van hablando de Cristo. Si están en el hospital, antes de que el médico le haga, dice, oiga, antes de que me eche cuchillo, usted ya conoció de Jesús, mire, arrepiéntase. Si está en la fila del banco después de que lo demoraron 3 horas, ya dice al de adelante y al de atrás, oiga, si ustedes no se arrepienten, mire, se van para el pailo, mire, conozcan de Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, Cristo les ama, amén. Es esa gente que llega y se sube al taxi, ya los taxistas dicen, ay, este es el evangélico, el que nos va a compartir, ay. La persona que habla y habla de Cristo, y entonces los del funcionarios de la electricidad que están tomando el consumo dicen, ay, ya voy para esa casa, ya sé, me va a compartir. No se puede quedar callado, ¿sabes? No te quedes callado. Los tuyos están necesitando escuchar una vez más que solo Cristo salva, que no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesús. Así que habla de Cristo, y si te ganas más personas porque llegaron a los pies del Señor, te vas a ganar una corona, y esa es la corona de gozo, la que tú vas a sentir cuando estés en el cielo y decir, wow, mi tía, uy, un día me caía mal, pero aquí ya está en el cielo, gloria a Dios, se arrepintió. Oh, mi vecino, oh, mi vecina, oh, mi hijo, mi hija, mi jefe que me hizo la vida a cuadritos, un día se arrepintió y también está aquí, gloria a Dios, y le entregas esas coronas al Señor. Corona de gozo, o sea, algunos se la van a ganar, otros no, pero muchos se la van a ganar, porque es que hablan de Cristo, y hablan de Cristo, y hablan de Cristo, porque Cristo es su vida. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las coronas que Dios entrega a los creyentes? Estamos respondiendo esta pregunta. Por las obras que realizan para glorificar el nombre del Señor, porque es para gloria del Señor. La siguiente es la corona de justicia. ¿La corona de quién? De justicia. Esta corona tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Vayan conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está hablando Pablo y le está dando las últimas instrucciones a su hijo espiritual Timoteo. Y después de darle las instrucciones de cómo debe comportarse un hombre de Dios, de cómo deben ser hechas las cosas en la iglesia del Señor, él va a hablar de algunas cosas de su vida. Y dice, a mí me está reservada, pero también a todos los que aman su venida. Y cuando uno ve el contexto, uno se está dando cuenta de que Pablo está hablando de aquellas personas que no viven una vida en quejabanza. Es que uno puede vivir en quejabanza, una persona tiene la alternativa de vivir en quejabanza, pero no vivan en quejabanza, ¿sí? Sino que ponen su mirada en el Señor. Si les va bien, gloria a Dios, y si no les va bien, también dice, Dios me va a sacar de esta, amén. Y su mirada está puesta en el Creador, su mirada está puesta en que las circunstancias actuales no son comparables con la gloria que se ha de manifestar cuando Jesucristo regrese, aleluya, amén. Nada de lo que pasa aquí, si es muy bueno, será muy bueno, pero no se compara con lo bueno que Dios tiene reservado cuando Él regrese y nos lleve con Él para estar en la eternidad con Él, amén. No se compara.
El que ama la venida del Señor, como explicábamos en miércoles un poco, es aquel que tiene sus pies bien puestos en la tierra, pero siempre su mirada está puesta en el cielo. ¿Es claro? ¿Por qué? Porque ama lo que Dios tiene, valora que Cristo va a regresar, se comporta de tal manera que cuando Cristo regrese Él pueda decir a su nombre: amén, aquí estoy. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de esta corona, estamos hablando de aquellas personas que, dice la palabra del Señor, han sido declaradas justas por el Señor. Acordémonos que la palabra del Señor nos dice en Romanos 3:25: pues Dios ofreció a su Hijo como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas, dice la Nueva Traducción Viviente, justas a los ojos de Dios. Por eso es que cuando Pablo está hablando de una corona de justicia y lo relaciona con la venida del Señor, es porque está hablando es de Cristo, porque Cristo es el único que nos justifica. Acordémonos que justificación, el término teológico, entre muchas cosas que significa justificar, es declararnos inocentes siendo culpables. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los que aman la venida del Señor, les espera la corona ¿de quién? De justicia. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en aquel que los justificó. Y esa mirada está puesta ¿en quién? En Jesucristo, como su Señor, como su Salvador, como su juez, como su Redentor. Amén. Entonces, este es un llamado, mis hermanos, para que si nos está yendo como regular, igual voltea a mirar al cielo y dile: Señor, lo mejor me esperas contigo siempre. Si te está yendo como regulimbis, no importa, siempre tendrás a Jesús. Amén. Si tienes a Jesús, tú siempre serás más que vencedor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Siempre, siempre, siempre. Entonces, esta corona, la corona de justicia, es para aquellos que se sobreponen a todas las circunstancias. Dice: no importa, igual me espera Cristo. Amén. Es para aquellas personas que dicen: sí, ya me diagnosticaron, me dieron el ultimátum, me dijeron una fecha. No importa, si me toca partir en esa fecha, aquí estoy listo, porque me espera Jesús. Porque cuando cierre los ojos aquí, me los voy a abrir en la eternidad y escucharé esa voz del cielo que dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Es aquellas personas que tienen su mirada en Jesús. Tal vez hoy no me está yendo bien, tal vez, pero si tengo a Cristo, tengo la esperanza de un mejor resultado mañana. ¿Quién lo cree? Ese es de esas personas que viven con fe y la fe se les nota, porque la fe se nota. La fe se nota. ¿Sí saben que la fe se nota? Sí, porque uno dice: ¿cómo está? Mira, hermano, estoy atravesando un momento difícil, pero yo sé que mi Cristo vive. Amén. El que anda así con fe solo de palabra. ¿Y cómo está? No, pues ahí, hermano, pues igual. Como cuando usted era pobre, hermano. Entonces ya sus mismas acciones, su mismo rostro está reflejando que está bajoneado de fe. Y por eso necesita recibir la palabra que dice: en el cielo te espera lo mejor. Y mientras llegas al cielo, aquí en la tierra tienes lo mejor, porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Denle un aplauso, Señor. Por eso el autor a los Hebreos, no se sabe exactamente quién lo escribió, y el autor a los Hebreos dice en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Así todavía dice lo mismo: el autor y consumador de la fe. Que tu mirada siempre esté puesta ¿en quién? En Jesús. Que vino alguien y dolió tu corazón, pon tu mirada en Jesús. ¿Sí? Que te dijeron que sí, pon tu mirada en Jesús. Te dijeron que no, pon tu mirada en Jesús. Amén. Te dijeron lo que querías escuchar, pon tu mirada en Jesús. Te fue bien en el negocio, pon tu mirada en Jesús. No te fue tan bien en el negocio, pon tu mirada en Jesús. Amén. Pasaste el año, pon tu mirada en el Señor. No lo pasaste, pero te esforzaste igual, pon tu mirada en Jesús. Siempre pon tu mirada en Jesús. Y si pones tu mirada en Jesús, tu fe crecerá. Y entonces un día, cuando llegues al cielo, te van a dar una corona, que es la corona de justicia. Amén. Vienemos con la cuarta corona.
la cuarta corona, porque estamos viendo cuáles son las coronas, ¿listo? Y es la corona incorruptible de gloria. Hasta sí que me estaba investigando esta corona, y me impactó mucho mi corazón. Y vayan conmigo para ello a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. No sé si tiene la posibilidad de ponerme aquí en la pantalla desde el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona incorruptible de gloria es la que Dios tiene preparada para aquellas personas que cuidan las ovejas de mi Señor, porque ustedes son ovejas de mi Señor, amén. Ustedes fueron comprados con la sangre de Jesús. Ustedes no le pertenecen a una iglesia, no le pertenecen a un pastor, no le pertenecen a un ministerio. Ustedes le pertenecen a Jesucristo de Nazaret, quien dio su vida por cada uno de ustedes. Y pensaba en esta corona que el Señor nos va a dar a los pastores, incluso a aquellas personas que tal vez no tienen el título de pastor, pero que cuidan de las ovejas de mi Señor, porque las discipulan, porque las cuidan, porque las alimentan con la palabra de Dios. Tal vez no tienen el título aquí, pero hacen la labor, pues para ellos también es esta corona, la corona incorruptible de gloria. Y yo pensaba en esto porque a uno le satisface como pastor lo que le pasaba a Juan. Juan dice en su carta, dice: cuánto me gocé de que tus hijos andan en la verdad. Dice segunda de Juan, capítulo 1, el único capítulo, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan, como pastor, como hijo de Dios, como ministro, le alegraba ver que sus hijos espirituales o que las personas que él les había compartido andaran en la verdad. O sea, que practicaran lo que leían, o sea, que leían la palabra y la ponían por obra. Y él se sentía gozoso por eso. Y yo me identifico mucho con estas palabras, porque de verdad que a uno como pastor lo que más le satisface es saber que la gente crezca en la fe. Es saber que el que estaba pecando llegó y se consagró al Señor, buscó de la palabra, recibió la instrucción y ya dejó el pecado, porque se alineó con el Señor, y uno se siente gozoso, porque uno dice: wow, ve que el que no le gustaba leer la Biblia ahora la lee y ahora quiere tener más de la palabra del Señor, y dice: wow, y se le ven los frutos, se le ve la vida, se le ve hasta en el caminado, se le ven todos, mis queridos hermanos. Mis hermanos, y uno como pastor se siente bien, se siente gozoso por ver esos frutos, ese crecimiento. Y yo encontraba esto, cuando pensaba en esta corona, me conmovía mi corazón, porque más que la corona como tal que podremos llegar a recibir, es el hecho de que en un momento en la eternidad que solamente Dios conoce, vamos a estar ahí delante del Señor con una corona. Pero más que mis acciones que voy a entregar ahí en gratitud al Señor, es el Señor que está ahí recibiendo la corona. ¿Usted se puede imaginar ese momento? Al Señor al que le trabajaste durante años, al que tú dijiste: dejo mi trabajo, dejo lo que estaba haciendo, dejo todo esto por servirte, y que estás ahí enfrente de Él y Él está recibiendo de ti, pero más que recibir, es Él mismo. El premio es Él, es su presencia. Si aprendiéramos que lo más importante no es lo que tenemos, no es esto que si algún día se va a dañar, ni siquiera este cuerpo que un día se va a ir, es Él lo más importante. Entonces entenderíamos
que más que la corona es el que la va a recibir. Más que lo que yo hice fue el que me la dio, y ese es Jesucristo de Nazaret, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Estaba preparando el mensaje y por un momento me transporté allá por el Espíritu Santo, creo que fue yo pensando en eso, y me conmovió, porque pasamos por luchas. Como pastores pasamos por muchas cosas, por muchas pruebas. Pasamos por momentos bonitos también, porque esto no es de lucha tampoco, eso no es que uno dice, ya mejor el mártir, yo aquí no. Pero pasa uno por cosas difíciles, tiene uno que renunciar a muchas otras cosas de la que puede renunciar el promedio de personas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno ve que el premio es Jesucristo mismo, es su presencia, dice uno, wow, valió la pena servirle al Señor. Valió la pena estar en frente de una grey. Valió la pena las canas blancas, amarillas y verdes que le sacan las ovejitas a uno. Valió la pena las oraciones, valió la pena los ayunos, valió la pena los discipulados, valió la pena hacer todo el esfuerzo para que las personas conocieran más de Jesús. Cuando estemos allá en el cielo, veremos que valió la pena. Amén. Porque vale la pena estar con el Señor. Dele un aplauso al Rey. Entonces la corona incorruptible de gloria es para aquellos que dicen, no, por encima de las cosas que yo necesito, voy a cuidar la casa de mi Señor, voy a cuidar las ovejitas, pero no es de cualquier manera. Aquí mismo lo dice en la palabra de Dios, en Primera de Pedro. Vayan conmigo nuevamente a Pedro, en el versículo que estábamos leyendo, en el capítulo 4. ¿Listo? Y cuando aparezca versículo 3 incluso, déjamelo en los anteriores versículos, desde el 1. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No por ganancia, con pago o sin pago, cuidando la grey del Señor. No diciendo es que yo soy el superior, el que sí sé, el que me las sé todas y ustedes todos como súbditos me obedecen. No, eso no es. No es así. El que se comporta así, como que le falta alguna cosa por conocer del Señor. Porque uno no puede como ministro decirle a los demás que usted no sabe quién soy yo. Eso no queda bien para nosotros. El que cuida a las ovejitas de mi Señor, con ánimo voluntario, con paga o sin paga. El que se esfuerza porque las ovejitas cada día estén mejor cuidadas, mejor alimentadas, recibirá una corona, y esa es la corona incorruptible de gloria. Amén. Y por último, y la última corona, no menos importante y no es tan en orden, no es que una sea más importante que la otra, solo que por efectos de estudio hoy la coloqué de quintas, la corona de vida. ¿La corona de qué? De vida. ¿Cuáles son las coronas que el Señor tiene? La quinta, la corona de vida. La última corona la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿quién? De vida, la corona de vida. Entonces, le dice que la corona de vida estaba reservada para aquellos que incluso fueron mártires, o más bien los que despreciaron su propia vida por causa del evangelio. A esa es la corona que está preparada, esa es la corona de vida. Es la misma que está en Santiago capítulo 2, versículo, se me olvida, Santiago 1:12, perdón. Ahí mismo está hablando de la corona. Miren mis hermanos, aquellos hermanos que a través de la historia han dado su propia vida para que tú y yo hoy tengamos la palabra, para que conozcamos de Cristo. Acordémonos que los mismos de los apóstoles, todos, menos Juan. Juan fue el único que no fue sacrificado, pero los demás fueron sacrificados. Pablo le cortaron la cabeza. Pedro murió crucificado hacia abajo. Santiago también murió decapitado, dice la palabra, los historiadores. Tomás fue traspasado con una lanza. Y todos los
discípulos tuvieron que padecer martirio. ¿Para qué? Para que tú y yo conociéramos ¿de quién? De Cristo. Después de ellos siguieron los primeros que los llamamos los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia está uno que se llama Policarpo. Policarpo en el año 155 era un obispo de Esmirna, era un hombre de Dios en la ciudad de Esmirna. Y entonces este hombre se negó a adorar al emperador de turno. Entonces lo mandaron a decir: niegue a Jesús y se salva usted. Y él ya tenía 86 años, se salva de la hoguera. Y entonces él dijo: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar? Y si esto tiene que quemar, préndalo más fuerte, porque esta hoguera pasará en unos minutos, mientras que la hoguera del infierno es eterna. Y murió quemado a sus 86 años, para que tú y yo pudiéramos conocer de Jesús. Y muchos otros. Para el año 1400 encontramos a otro llamado Juan Hus. Juan Hus, el papa de ese momento, lo mandó a quemar también vivo, porque Juan Hus no quería retractarse de lo que él enseñaba, porque estaba en la Biblia. Entonces el papa de momento le dijo: niegue lo que usted está diciendo. Dice: ¿cómo va a negar lo que está en la Biblia? Y lo quemaron. Y así hombres y mujeres a través de la historia, que incluso hoy están padeciendo por causa del evangelio, porque hoy hay hombres y mujeres que padecen, misioneros, hombres que están allá en países que no los dejan predicar el evangelio, pero ellos se arriesgan su vida, arriesgan su familia. A todos ellos el Señor les tiene deparada una corona, y es la corona de vida. Ellos tienen esa corona. Pues yo pensaba en esto: tanta gente que se ha sacrificado para que tú y yo conozcamos de Jesús, y lo han hecho con amor, lo han hecho porque saben la bendición que es cuando alguien llega a Jesús. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Valorar lo que tenemos, valorar la palabra, leer la palabra, hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Tal vez ninguno de nosotros sea ese tipo de mártires, tal vez no lleguemos hasta ese punto, no lo sabemos, porque en algún momento tal vez haya una persecución y nos va a tocar, de pronto no lo sabemos. Pero si permanecemos firmes por el evangelio, nos espera la corona de vida, amén, la que el Señor nos tiene. Y cuando pensaba en esos mártires, nuevamente yo decía: uno se queda sin dolerle. Uno de cristiano a veces se queda sin dolerle. Es que yo no quiero leer la Biblia porque es que mi vecina ya no me quiere saludar. ¿De verdad? ¿Es así? Y esos hombres y mujeres están arriesgando la vida por allá, por ejemplo en Corea del Norte, donde les prohíben predicar la palabra. Y ellos allá no es: mi vecina no me saludó. Allá es que si los cogen con una Biblia los echan a la cárcel y los martirizan. Y nosotros nos quejamos por poco. Y esta es una invitación no solamente a querer esa corona, tal vez la obtengamos o tal vez no, pero sí a valorar lo que Dios nos ha entregado. Valora el hacer cosas para el Señor, porque tiene su recompensa. Amén. Pongámonos de pie. Cristo nos tiene coronas reservadas, son premios a todos. Esfuérzate con la ayuda del Espíritu Santo. Acuérdate de la corona incorruptible, que es la corona de santidad. Compártele a otros para que te llegue la corona de gozo. Mantente en las cosas del Señor. De pronto el Señor te da la corona de justicia o la corona incorruptible de gloria. Y bueno, si está en su soberana voluntad que seamos perseguidos y martirizados, por Cristo vale la pena. Y por cada alma que se convierta al Señor vale la pena. Recibiremos la corona de vida. Amén. Esas son las coronas que están allí. Mi hermano, tú también puedes recibir una corona. Tú también, porque es para todos.
No es para una élite especial de cristianos, es para absolutamente todos los creyentes. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos y levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, gracias porque sé que me vas a dar la oportunidad de tener una corona que yo voy a entregarte, pero sobre todo y en gran manera, porque al entregarla estaré delante tuyo, Señor, y entenderé que tú eres el premio de premios, que tú eres, Señor y Dios, lo que yo más anhelo, lo que anhelo en la tierra y lo que anhelo para mi eternidad. Ayúdame, Señor, a vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que te honre, porque, Señor, haciéndolo obtendré un premio, y es un premio que exalta tu nombre y tu presencia, en el nombre de Jesús.